En el libro de Salmos, en el capítulo 30, verso 5, dice la Escritura: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Para introducir estos pensamientos, quisiera señalar que la poesía hebrea tiene una variedad de características que la distingue de otras. Por ejemplo, el versículo que he citado pertenece a lo que se conoce como el paralelismo hebreo antitético, donde hay dos o más ideas que se contrastan entre sí. La expresión por un momento se contrasta con la expresión dura toda la vida. El atributo de la ira se contrasta con el favor de Dios. La realidad de la noche se contrasta con la realidad de la mañana. La expresión de lloro se contrasta con el sentimiento de alegría. La vida entera es una continua experiencia de contrastes. Y esa realidad el salmista David lo expresa con mucha distinción, haciendo hincapié en estas diferencias. No podemos pensar que el éxito siempre será el mismo para las personas. No podemos pensar que el espiral de éxito será exactamente el mismo, o que las personas que están viviendo dramas y conflictos personales nunca van a salir de ahí. Los contrastes son una realidad, y los contrastes se ven en todos lados. Se aprecian en la naturaleza, en la música, en los sonidos, en los colores, en los ambientes sociales, en el cuerpo humano y, por supuesto, en los sentimientos. Y es en ese sentido donde la poesía antitética usa este recurso para cimentar verdades que son un verdadero escáner, una radiografía del corazón humano. Este versículo que he leído es parte de una poesía más amplia del rey David, donde él manifiesta su estado de salud, su estado anímico, sus conflictos y su confianza en la fidelidad de Dios. Quiero reflexionar en esta verdad que comparte el salmista cuando escribe: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La pregunta que quisiera hacer: ¿es posible ver el umbral del mañana en medio de tanta desesperanza? Este versículo ofrece esperanza, pero de igual forma ofrece un alto sentido de realismo, el cual es necesario y vital para comprender el escenario el cual estamos viviendo. 4 verdades que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, no podemos ignorar la ira de Dios, porque un momento será su ira. La ira es un atributo divino muy poco considerado y a veces visto de forma bastante temeraria por algunas personas. Pero no podemos ignorar que la ira de Dios es un atributo divino, porque efectivamente es un atributo divino y se manifiesta con rectitud y justicia. Pero da la impresión que el salmista, cuando él escribe esta poesía y en el contexto en el cual él la escribe, se encontraba enfermo. El verso 2 dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Puede que esa enfermedad haya sido una enfermedad del alma o posiblemente una enfermedad física. Algunos escritores bíblicos han pensado que David estaba enfrentando una plaga junto con el pueblo de Israel, por lo cual él consideraba que en parte esta enfermedad guardaba relación con la ira de Dios. Y déjeme decirle que en ocasiones las personas llegan a la misma conclusión que llegó el salmista, articulando conceptos, ideas y definiciones donde señalan que la ira de Dios de alguna forma es lo que está provocando la enfermedad, el problema y la situación en la cual la humanidad hoy día está viviendo. Pero a diferencia de la filosofía del salmista, donde él da cuenta de la temporalidad de esa demostración del carácter de Dios, diciendo: porque un momento será su ira, las personas en ocasiones lo eternizan, casi creyendo que Dios
se complace de la durabilidad de los sufrimientos que viven las personas en el mundo. Y a pesar de que muchos asocien sus sufrimientos con el carácter de Dios, este concepto es totalmente incompleto si no se aprecian los demás atributos de Dios. Es cierto, la humanidad tiene que saber que la ira de Dios es un atributo que le pertenece a Él, pero ese atributo de la ira de Dios no debilita su carácter como ocurre en el caso de los seres humanos. En el caso de Dios, Dios sigue siendo un Dios de amor, pero su ira es una realidad que no debemos obviar. En segundo lugar, no podemos evitar el favor de Dios, pero su favor dura toda la vida. El favor de Dios está íntimamente ligado con su gracia, la cual es la bondad inmerecida de Él para con sus criaturas. Ahora, ¿cuánto dura el favor de Dios? El favor de Dios dura toda la vida. Su favor no tiene límites. Su favor es infinito. Alcanza a todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y cada día que pasa, podemos ver su infinita bondad para con nosotros, sus criaturas. Él no se complace en nuestros sufrimientos. Él no se complace en nuestras experiencias amargas. Por el contrario, en esas duras jornadas, Dios demuestra su favor para con nosotros. El favor de Dios no tiene fecha de caducidad. Está disponible para todas las personas, indistintamente de su condición y de su pasado. Posiblemente, el favor de Dios no está en la ecuación de las personas que están viviendo sus dramas personales. De hecho, hay algunas personas que no dudan en responsabilizar a Dios de sus dramas personales y de sus conflictos. Cuando eso sucede, la frustración se hace cada día más grande. Pero quiero decirte que Dios te conoce y te ama profundamente. Y aunque la vida tenga una variedad de contrastes, donde sientas por un lado que Dios se enoja, que Dios no te escucha, también hay momentos donde puedes sentir en carne propia el favor de Dios en tu vida y en tu familia. En tercer lugar, no podemos ignorar la noche del lloro. Por la noche, dice el salmista, durará el lloro. Siempre la noche se asocia a los momentos difíciles que viven las personas. Es en la noche donde rebrotan los sentimientos negativos y los lamentos se acrecientan. El lamento de una noche puede parecer eterno, donde no se vislumbra el amanecer y donde todo se torna incierto. Pero la noche, por muy oscura que sea, es momentánea. La noche no es eterna. Por eso el salmista dice, por la noche durará el lloro. Y ojo, llorar nos humaniza, llorar hace bien, pero a veces las personas se tornan reacias y esquivas a manifestarse emocionalmente y terminan ocultando sus sentimientos. Yo quiero decirles que la noche del lloro puede ser producida por una crisis, por las frustraciones, por los problemas irresueltos o, en el caso del salmista, por una enfermedad. Pero sea cual sea la angustia, es necesario mostrar nuestra fragilidad delante de los demás y delante de Dios. No somos inmunes al dolor. Nadie es inmune al dolor. Estamos bajo un permanente estrés y muchas personas se autoexigen para dar lo mejor de sí en lo que hacen. Y en ocasiones se sienten solos, se sienten incomprendidos y desilusionados y no tienen salida, por lo que su frustración se acrecienta en su interior. Sin embargo, la noche del lloro, si bien es necesaria, es pasajera y debe ser una oportunidad para reflexionar en lo frágil que somos y lo necesitado que estamos del socorro divino para así ver el umbral del mañana. Termino diciendo, no podemos evitar la mañana de alegría. Termina este versículo diciendo, y a la mañana vendrá la alegría. El lloro refleja un estado anímico, pero la alegría es un estado anímico. Y esa palabra alegría en el original hebreo es riná, la cual describe
el tipo de regocijo que acompaña una gran victoria. Es tanto una demostración de alegría como una manifestación de cantos y de expresiones verbales y corporales que grafican esa gran victoria. Esta manifestación de alegría es un grito de esperanza luego de la aflicción del salmista. Este versículo 5 está lleno de contrastes y busca persuadir al lector para que comprenda que en medio de los matices que enfrentamos en nuestra vida, en medio de los contrastes, siempre hay una vía de esperanza. No todo es gris. La mañana de alegría es una expresión de esperanza. La mañana de alegría es una expresión de confianza, de optimismo y fe. Y esta mañana de alegría, querido amigo, no podrás evitarla si clamas a Dios, si reconoces tu fragilidad, porque en tu interior podrás ver y vislumbrar que Dios ha tocado tu vida y que Él te ha guiado en los momentos más densos para que puedas salir adelante. Esta pandemia tiene que ser una experiencia que nos permita reconocer nuestra necesidad de Dios, acudir a Él en estos momentos difíciles, experimentando una gran victoria. Termino diciendo, hagamos como el salmista David hizo en estos momentos de dificultad, en estos momentos de aflicción. Oremos y clamemos a Dios, reconociendo nuestra condición y confiando en su poder y en su victoria. Recuerde, no podemos ignorar la ira de Dios. No podemos evitar el favor de Dios. No podemos ignorar la noche del lloro y no podemos evitar la mañana de alegría. Que Dios le bendiga.